Querido Sachabot, qué gusto saludarte. Sigue el juego de vencidas entre la 4T y el Poder Judicial. Ahora, pues, desoyendo, desacatando, desobedeciendo en el gobierno de Claudia Sheinbaum, lo que se determina como ordenamiento en el Poder Judicial y amagando con demandar, con contraatacar en contra quien se atreva a ir en contra de lo que se considera verdad absoluta en la 4T. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Pues sí, se trata fundamentalmente de eso, de una lucha de poderes. Aquí el problema radica en si pues hay atribución o no para un juez federal de decir, pues se violó el proceso legislativo. Y creo que esa es la parte central del asunto. Aquellos que se oponen a que la Suprema Corte o cualquiera de las instancias legales del país intervengan en lo que sería la interpretación de un proceso legislativo, lo que están diciendo es que se está metiendo en algo directamente, o sea, un poder judicial se está metiendo a legislar. Ese sería el argumento. Se está metiendo a un área que no le corresponde. Pero creo que el punto central ahí es que recordar que el Poder Judicial tiene la atribución de no los contenidos específicos, también lo podría hacer, pero ya se meterse, digamos, en algo todavía mucho más difícil de justificar, pero sí el procedimiento. Y en donde, pues sí pueden ahora sí que agarrar de ahí a los propios legisladores, Manuel, es en el hecho de que el proceso legislativo, como se dio con diputados o senadores que no eran, no estaban, sí estaban, los movieron, etcétera, hay un desaseo en lo que podríamos llamar el proceso legislativo. Si eso es suficiente para anular una reforma constitucional o no, pues es un tema básicamente de poder, de capacidad de imponer. Lo que pasa aquí es que la confrontación está llegando a niveles en donde el Poder Ejecutivo lo que le está diciendo es, uno, a mí no me puedes imponer nada. Tiene ahí la presidenta la fuerza suficiente y tiene los artículos constitucionales en donde puede desobedecer un amparo. De hecho, Manuel, los amparos ya se habían presentado anteriormente y pues se los pasaron por el arco del triunfo, o sea, simplemente no le hicieron caso. Y no hay autoridad que pueda hacer que esas suspensiones provisionales o definitivas, pues finalmente se acaten. Y en ese sentido, creo que lo que va a suceder es, uno, que no van a retirar la publicación de lo que sería la propia reforma, y dos, pues que sí se viene un proceso al mismo tiempo de enfrentamiento y confrontación contra el sistema judicial, pues todavía vigente, porque Uh-huh. estamos en esa En transición. teoría, aunque parece que ya no, Así es, esa. ya no, exactamente. Y la capacidad que la Suprema Corte tenga para actuar. Y si no lo hacen rápido, si la Suprema Corte no asume el papel y lo hace, que veríamos qué pasa si lo acatan o no, porque dirían que es ilegítimo, etcétera. Esto sería una crisis constitucional. Entonces lo que pasará es que tratarán de patear el bote más adelante, o sea, esperarse tiempo, tener la mayoría o por lo menos bloquear la mayoría constitucional que le permitiría a la Suprema Corte echar abajo la propia reforma. Es un choque de trenes, sin duda, y creo que pues no se trata ni de golpes de Estado, ni de intentos de minimizar un resultado electoral que fue interpretado de manera laxa, me parece a mí, por el propio Tribunal Electoral, pero que bueno, pues les dio la mayoría calificada. Si ya tienen la mayoría calificada, Manuel, pues hagan las cosas bien y no el propio relajo con el que se manejaron y que pone en entredicho directamente la reforma aprobada, Manuel. Pues sí, y además esto va escalando, ¿no? Porque ya no solamente se trata de que haya posiciones distintas, encontradas, sino de amagar a quienes están en el otro lado. A ver, esta semana se dijo que se va a evaluar si no regresan a laborar, si se les continúa o no pagando, que desquiten el sueldo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy se ordena pues denunciar ante el Consejo de la Judicatura a una jueza que ejerce desde su punto de vista una facultad. Ellos piensan que no es así. Parece que esto tiende solamente a descomponerse más eso.
Así es, se trata no de una confrontación entre dos poderes, se trata de una guerra, mano. Y en una guerra las reglas son diferentes. Es decir, yo estoy aquí para que tú finalmente desaparezcas y tú intentas, pues con tus instrumentos que tienes, poder detenerme de esta acción que yo ya declaré que ustedes como Poder Judicial son básicamente pues incapaces de instrumentar justicia y por eso es que ahora además pues con el tema de García Luna y compañía y el propio Mayo Zambada dicen ya ven, la reforma judicial, perdón, la reforma judicial era necesaria porque miren, en México no podemos juzgar a los grandes capos. La verdad no creo que lo puedan hacer ni con la nueva reforma, tiene que ver, eso tiene que ver con otra cosa, con capacidad de fuerza que tienen aquí los criminales y lo que pierden en el momento en que pues cruzan o los llevan al otro lado de la frontera. Tal cual. Tal cual. Abrazo, pues, gracias, Ezra.